El empuje vectorial. Aunque intentaron usarlo en aquellos tiempos, no tenían la tecnología para lograr que funcionara exitosamente. Con las hélices inclinadas en 45 grados, el dirigible se separa del suelo muy elegantemente, haciendo una carrera para despegar de no más de medio metro. Es emocionante poder controlar un aparato semejante. Desde el punto de vista del piloto, en muchos sentidos es muy diferente a cualquier otra aeronave. Una persona que conozca de botes se sentiría muy en confianza sobre él porque se maneja de forma semejante a un bote. Nada pasa de inmediato. Las cosas comienzan a suceder lenta y progresivamente. Tanto que hay que utilizar un control para mantener, digamos, un giro del aparato de una forma determinada. Los dirigibles están diseñados para ser ligeramente inestables. Por ello, tienden a salirse del rumbo lentamente y uno tiene que corregirlos. Porque a diferencia de un bote, hay que dominarlo en el plano horizontal y en el plano vertical. Pero el aparato tiene un timón de control para esas cosas. Es parecido al de un auto. Lo empujas hacia adelante y los elevadores se mueven hacia abajo y el aparato desciende. Controlar un dirigible no fue siempre tan fácil. En Francia, el pionero de los dirigibles fue un brasileño, Alberto Santos Dumont. Construyó una serie de aparatos frágiles y a veces muy pesados. Para 1903 ya había refinado su diseño lo suficiente para ganar un premio de 100.000 francos por un vuelo de 12 kilómetros desde el cuartel del Aeroclub de París para regresar de nuevo luego de rodear la Torre Eiffel. Al desarrollarse, los dirigibles fueron usados para llevar personas en viajes de placer. Los pasajeros daban un vistazo sobre la ciudad de París, la vista que tanto agradó a Pilatre de Rossier hacía ya más de un siglo. Pero fue en Alemania, el más cercano vecino y rival de Francia por el poder en Europa, donde se hicieron los grandes avances en el diseño de dirigibles. Los dirigibles alemanes fueron poderosos símbolos del progreso técnico y el orgullo nacional. Eran enormes. A diferencia de los viejos modelos franceses, eran estructuras rígidas de vigas ligeras que contenían varios globos llenos de hidrógeno. El hombre que puso a Alemania a la cabeza en el diseño y construcción de dirigibles fue un anciano aristócrata, oficial de caballería, el conde Ferdinand von Zeppelin. Cuando las sombras de la guerra cayeron sobre Europa en 1914, la Marina alemana tenía un gran número de dirigibles que mantenían una vigilancia sobre las flotas enemigas. Pero la tentación de usarlos como bombarderos fue demasiado grande. En 1915, Alemania bombardeó Yarmouth, un pequeño pueblo costero inglés, matando 4 personas. El primer bombardeo aéreo de civiles en la historia. Los británicos derribaron algunos zeppelines de día, así que los alemanes atacaron de nuevo, pero de noche. Era maravilloso mientras podías volar en la oscuridad. Nos sentíamos algo indetectable y de pronto aparecía un reflector, lejos, en la distancia, así. Cuando de repente nos hallamos en medio del rayo de luz, e inmediatamente aparecían 6, 7, 8, 12 reflectores más enfocándonos. Y entonces los antiaéreos comenzaban a dispararnos. El blanco era Londres,
Los británicos respondían con cazas, reflectores y cañones, haciendo cada vez más difícil la vida de los tripulantes de los dirigibles. Uno era feliz si conseguía Londres, y mucho más feliz si podía lanzar sus bombas, y mucho más feliz si podías lanzarlas y regresar lo más pronto posible a casa. Alemania pagó un alto precio por su invasión a los británicos. Los zeppelines eran muy caros de construir y al estar llenos de hidrógeno eran muy vulnerables a los ataques. El precio en hombres no fue tan grande en esta guerra realmente, pero la forma de morir era algo espantosa. Los dirigibles británicos eran más pequeños y menos rígidos. Su principal tarea era la de patrullar las costas como vigías de la Marina Real. Hacerlos despegar era una batalla contra la naturaleza. Hacia donde soplara el viento, el aparato intentaba despegar. Se iba hacia un lado, hacia el otro, por eso teníamos que disponer de gente muy fuerte que lo retuviera. Muchas veces, el viento soplaba hacia un lado tan fuerte y sorpresivamente que la gente volaba colgada de la cuerda, pero al final lograban estabilizarlo. Yo estuve en el grupo de tierra durante un despegue, y para esto se necesitaban 3 personas en cada lado de la cabina. Pero también había una bomba montada en cada lado. Teníamos que trabajar con mucho cuidado. Llegó la orden de despegue. Yo llevaba puesta una chaqueta y sin notarlo, se había enredado en una de las aletas de la bomba de babor. Y cuando el dirigible se elevó, yo me elevé junto con él. Afortunadamente solo a 4 metros, hasta que la chaqueta se rompió y caí al suelo. Creo que mi orgullo se vio más afectado que mi cuerpo. Se podía ganar altura con el control elevador. Se podía virar con facilidad con el control de dirección, maniobrando eso que parece un timón. Y los controles eran esos cables que se ven allí, del lado de afuera. De manera que cualquier viento fuerte podía romperlos fácilmente y dañar el control elevador o el de dirección con resultados desastrosos. Siendo tan lento, en caso de que hubiera aviones enemigos cerca, se convertían en un blanco estático para ellos, obviamente. Muchos dirigibles llevaban armamento a bordo en caso de uno de estos encuentros, ametralladoras de Vickers o de Lewis. Si el tiempo era favorable y el mar no estaba muy agitado, se podía ver en él a bastante profundidad. Aún si un submarino estaba sumergido, se podía ver desde el aire mucho más fácilmente que desde un mismo barco en la superficie. Los submarinos odiaban ver un dirigible dando vueltas sobre ellos. La razón era que debían emerger y atacar al dirigible, en cuyo caso sabían que éste les lanzaría sus bombas, quedando a la vista de los barcos en la superficie y estos vendrían a atacarlos de inmediato. Así que, o esto o quedarse abajo. Ellos trataban de perderlos moviéndose o bajando cada vez más. Pero tarde o temprano tenían que salir. Yo estuve volando en una misión en la que lanzamos ambas bombas al submarino y fallamos. Así que este emergió, preparó su ametralladora y antes de que nos pudiéramos alejar, nos disparó. Si perforaban la envoltura, por supuesto, perdíamos gas. A veces había que parchar al dirigible en el aire. Llevábamos equipo especial para esto. Y claro, nos disparaban desde abajo y perforaban el fondo del dirigible. Era algo parecido a empapelar una pared. Así se colocaban los parches. Los dirigibles prestaron un valioso servicio a la Marina, reuniendo información y llevándola de vuelta a la flota. Pero eran muy grandes, lentos y vulnerables. Al finalizar las hostilidades, lucían obsoletos como armas de guerra. Después de la guerra, a Alemania se le prohibió fabricar dirigibles para su propio uso. La compañía Zeppelin se mantuvo activa construyendo uno para la Marina de los Estados Unidos.
Una vez libres de restricciones, la compañía construyó un enorme dirigible para uso civil. Fue llamado en honor al conde Ferdinando el Graf Zeppelin. Era el dirigible más grande del mundo. Los alemanes estaban orgullosos de él y muy pronto se establecieron como líderes mundiales en el transporte de pasajeros en dirigible. Los servicios regulares volaban a través del Atlántico o a Sudamérica en 2 o 3 días. En poco tiempo, el Graf Zeppelin dio la vuelta a la Tierra. Cada vuelo era una lujosa aventura. Tenía una especie de escalera por la que uno subía, pero no sentías que estabas en el Zeppelin. Estabas en esa góndola que colgaba debajo de él y que parecía tan frágil, hasta que entrabas en ella y te dabas cuenta de que medía más de 55 metros de largo. Y entonces, cuando nos soltaban, poco a poco se sentía como si flotaras, como si estuvieras en un bote y subieras a la cresta de la ola suavemente y luego descendieras una y otra vez. Pero eso no era cierto, solo subíamos. La tierra desaparecía debajo de nosotros. No había ruidos ni vibraciones. Todo era calma y silencio. La tierra se desvanecía. Luego, al alcanzar cierta altura, recibía una señal de la cabina de control. El sonido de una campana, un fuerte sonido y algunas indicaciones. Motores a toda marcha. 1420 revoluciones. Entonces se encendían los motores y nos desplazábamos a cierta velocidad. Ah, murmuraban deliciosamente, con suavidad. Fácilmente podían hacerte dormir. Muy suave, muy calmado, muy silencioso y sobre todo muy eficiente. La mejor muestra de la verdadera eficiencia alemana. Las otras personas que veías eran los oficiales que venían a hablarnos muy amablemente. Pero a aquellos que manejaban el Zeppelin, los pasajeros nunca llegaban a verlos. Cada mañana servían panecillos frescos, el almuerzo y a las 5 en punto té y pasteles. Claro, la cocina, en mi opinión, era el grupo más ocupado. A veces no eran justamente apreciados, creo. Siempre hay algunos pasajeros que se quejan de todo. Llegaban a desayunar unos tras otros y les gustaba quedarse sentados allí y también observar por las ventanas. Siempre había algo que ver desde el dirigible, aún sobre el mar, porque volábamos muy bajo. Normalmente estábamos entre los 250 y 500 metros. Allí nadie se aburría. Algunos pasajeros escribían sus notas en sus máquinas, otros leían un libro. Lo que ofrecíamos a bordo era similar a lo que ofrecían los mejores barcos. Tengo un certificado firmado por Eolo, en lugar de Neptuno, que prueba que yo crucé el Ecuador en un Zeppelin. Un joven oficial llegó frente a mí, hizo sonar sus tacones y me dijo: usted es la primera mujer inglesa que cruza el Atlántico Sur en un Graf Zeppelin. La felicito. ¿Y le gustaría acompañarme a rondar el Zeppelin? Claro que sí.
Había un pasillo que iba desde la nariz hasta la cola y envolviéndolo todo estaba el gas contenido. Era suave al contacto. No me gustaba nada. También había una puerta y un hombre se sentaba en ella por unas 2 horas para observar el motor. No había ningún pasamanos, no había nada. Solo tú y el Atlántico. Como la cabina del motor estaba a algunos metros fuera del casco del dirigible, había una escalera que nos comunicaba con ella. Cuando queríamos llegar allí, una pequeña puerta o escotilla se abría y nos guiaba a la escalera. La primera vez que lo hice sentí algo de miedo, pero después me acostumbré a hacerlo. A veces veíamos una ballena siendo atacada por tiburones y volábamos tan bajo que podíamos ver la sangre. Era algo emocionante. Uno sentía que podía llegar a tocar las montañas. Era algo sensacional. Era como deslizarse, una especie de, no sé, un sueño, más que ninguna otra cosa. En Gran Bretaña, 2 grandes hangares en Cardington, Bedfordshire, aún marcan el lugar donde nació el Plan Imperial de Dirigibles. 60 años antes, el gobierno británico vio los dirigibles como un medio de unir el imperio por aire. Fueron ordenados 2, el R-100 y el R-101. El R-101 era comparable en tamaño al Graf Zeppelin, pero los británicos carecían de experiencia en la construcción y operación de los dirigibles, la cual habían aprendido en Alemania. Pesaba demasiado, tenía fugas y fue puesto en servicio antes de ser probado propiamente. Salió del hangar a las 5 de la mañana. Estaba algo oscuro, en penumbras, y el dirigible fue sacado y transferido al pilar de amarre que se hallaba en el aeródromo a más de 1 kilómetro. Claro, todo el mundo pensó que este era el inicio de una nueva era para los viajes de pasajeros a larga distancia, viajes de lujo en un tiempo menor de lo que tardaban los viajes por mar. Lord Thompson, de Cardington, secretario de Estado para la Aviación, estaba impaciente por volar a la India. Hubo protestas, diciendo que hacían falta más pruebas, pero Lord Thompson insistió en que se prosiguiera con el programa. Había 54 pasajeros y la tripulación a bordo. En lo que concernía a la tripulación, nadie se oponía a la salida, a nadie le preocupaba. El R-101 fue cargado de provisiones para el viaje, incluyendo champán y, por lo que se dice, 1 tonelada de equipaje para Lord Thompson. Al comienzo de la tarde subió a bordo para lo que sería el primer vuelo de este dirigible. Una gran multitud se reunió para ver su partida. Mi padre y yo habíamos estado fuera cuando el R-101 partió en ese fatídico viaje a la India. Y llegamos a Cardington cuando acababa de salir del pilar de amarre. Pero lo vimos partir. Yo dije, ¿cómo me gustaría estar ahora sobre él? Y recuerdo que mi padre me respondió, no, yo prefiero seguir con los pies bien firmes sobre la tierra. Creo que él había escuchado muchos rumores acerca de que no se habían hecho suficientes pruebas. Se alejó lentamente y la verdad nunca me pareció que ganara mucha altura hasta que finalmente desapareció de nuestra vista. De pronto el dirigible chocó y estalló. De inmediato se quemó completamente. Cuando trato de recordar, todo lo que veo son las enormes llamas y aquel ruido. Una terrible explosión, es todo. En la noche, el R-101 había chocado contra una colina cerca de Beauvais, en Francia.
48 de las 54 personas a bordo, incluyendo a Lord Thompson, murieron en el fuego. Los 6 sobrevivientes fueron llevados de vuelta a Gran Bretaña, donde narraron sus experiencias. De pronto me volví y vi que el fuego venía detrás de mí. Luego vi que mis manos estaban lastimadas, el dorso de mis manos me dolía. Estaba corriendo con mis manos en el aire, cabizbajo. Corrí directo a un campo cercano. 2 hombres con batas blancas corrieron hacia mí y al verme se santiguaron y me llevaron al hospital. Encontraron que me había quemado ambas manos y la cara también. Pasé un tiempo en el hospital de Bouveau y estuve ciego por unos 3 días. En la cama vecina estaba un empleado que patrullaba la quilla del dirigible y murió la siguiente mañana. Fue el Titanic de la aviación británica. La gente podía haber escuchado de barcos que se hunden y donde mueren muchas personas ahogadas, pero no creo que nunca hubieran oído de tantas personas que murieron al caer del cielo así de pronto. Los muertos fueron enterrados juntos en Cardington. Nunca podré olvidar cuando vi esa larga procesión. 48 ataúdes. Y habían carros y carros cargados de coronas y flores. Llegaron lentamente, y lentamente los ataúdes fueron descargados y llevados a través de una rampa a una gran fosa, donde todos fueron colocados juntos en línea. Porque no se sabía quién estaba en cada ataúd. Todos estaban terriblemente quemados. Las causas del desastre nunca fueron determinadas. El otro dirigible británico, el R-100, fue desmantelado. El plan imperial de dirigibles fue abandonado. Algunos no estuvieron de acuerdo. La pérdida del R-101 no ha hecho cambiar un ápice mi confianza en la efectividad de los dirigibles y su gran valor como medio de comunicación y transporte sobre el océano. En Norteamérica, el almirante William Moffat encabezaba el programa de dirigibles de la Marina. Una vez más, se hizo presente un gran sentido de orgullo nacional. 250,000 de personas observó a la primera dama, la señora Hoover, lanzar el Akron en agosto de 1931. Pero detrás de las celebraciones, la dedicación de Moffat a los dirigibles fue controversial. Él tenía que pelear con sus superiores por dinero y tenía que tratar de convencer al Congreso de la necesidad que había de dinero para los dirigibles, y lo hacía con mucho empeño, hasta que lo conseguía. Creo que el contrato era por unos $3,5 millones. No se podría construir uno de esos dirigibles hoy en día con 200 o 300 millones. Moffat le dio a los dirigibles el mismo papel que tenían en la guerra, el de patrullas marítimas de amplio alcance. Para aumentar su efectividad, colocó aviones en ellos. Tenían un trapecio de donde se colgaban los aviones. El trapecio los bajaba a unos 6 metros del cuerpo del dirigible y entonces se encendían los motores y se accionaba un mecanismo que los liberaba del trapecio y los aviones comenzaban a volar. Algunos dirigibles podían llevar hasta 4 aviones. Estos salían en cualquier dirección. Se alejaban del dirigible y luego reportaban lo que habían visto. Teníamos un hangar dentro del dirigible. El piloto tenía que maniobrar con su avión hasta engancharse en este aparato para luego ser elevado y guardado nuevamente en la nave. La Marina encontró nuevos usos para sus dirigibles. Yo recuerdo una vez que el presidente Roosevelt hizo un viaje desde Washington por el canal de Panamá hacia Honolulu y se nos ordenó que le lleváramos el periódico, imagínense eso. Así que tomábamos algunos periódicos de San Francisco y volábamos por el Pacífico, entre Honolulu y Panamá, para arrojar los periódicos sobre la cubierta de su crucero. Debíamos descender en Camp Kearney, que se encontraba en las afueras de San Diego. Era el primer gran dirigible que se veía en el lugar y un grupo de marineros de North Island vendrían a hacer las veces de personal en tierra.
Nunca antes habían visto un dirigible como este y debieron ser entrenados rápidamente y su experiencia, por supuesto, era muy poca. Bien, de pronto el cable principal que sostenía el dirigible se rompió. Los hombres estaban tirando de los cables y de pronto sopló un viento que elevó la nariz de la nave y esta comenzó a tomar vuelo. Yo grité por un micrófono a toda esa gente, déjenlo ir, déjenlo, déjenlo ir. Pero algunos de ellos lo sostenían con toda su fuerza porque así se les había ordenado. Fueron llevados a 60 metros del suelo. Los marineros Edwell y Kenton no pudieron sostenerse más. Sus manos cedieron y... Dos de ellos saltaron. Uno de los dos cayó cerca de donde yo estaba. Al otro lo podíamos ver colgando del dirigible a una gran altura. Luego supimos que se había sostenido de la cuerda con una sola mano y con la otra se había atado la cuerda a la cintura y así se salvó. Creo que lo que más me impresionó fue el hecho de que pudiera haber logrado realizar esa maniobra que le salvó la vida. Recuerdo que fuimos a un árbol que había en nuestro patio donde teníamos una cuerda y tratamos de hacer lo mismo, pero comprobamos que ninguno tenía bastante fuerza para hacerlo. Eso me impresionó mucho. ¿Por qué no saltó cuando vio que se estaba elevando? Pensé que podía poner otras vidas en peligro. ¿Y qué fue lo que sintió cuando finalmente subió al Akron? Pues fue algo grandioso estar dentro una vez más. El dirigible Akron y su hermano el Macon tuvieron su fin en accidentes en el mar. Mientras los británicos y norteamericanos sufrían desastres con sus dirigibles, el Graf Zeppelin alemán continuaba viajando y transportando pasajeros. El responsable de este éxito fue Hugo Eckner. Él comandó el Graf en muchos de sus vuelos. Eran bien recibidos en todas partes. Era un espectáculo, todo un carnaval, muy divertido. Habían unas grandes puertas al frente que se abrían. Allí estaban enrolladas las cuerdas, que luego se desenrollaban en el aire y se desplegaban las 9 cuerdas que habían en la punta. Luego mi equipo, me encanta llamarlo mi equipo, se acercó a tomarlas y comenzaron a correr hacia atrás. Yo abandoné mi puesto y en lugar de correr hacia atrás con ellos, me fui corriendo hacia la cabina para poner mis manos sobre ella. Solo quería acercarme para tocar realmente el dirigible en sí. Nada más que eso. Encontré un espacio, me así de las barandas y resultó ser justamente esa la ventana desde la cual el doctor Hugo Eckner, el comandante, solía presentarse para firmar autógrafos, hablar con la prensa y todo eso. Y uno sentía cuando lo miraba que se hallaba delante del cerebro que movía el Zeppelin. Parecía un dios allí, delante de mí. Allí estaba el comandante del Zeppelin y eso era algo increíble. La compañía Zeppelin pasó al control del Estado bajo Hitler, pero no Hugo Eckner. Hitler no se atrevió a tocar al Dr. Heckner porque era una persona conocida internacionalmente. En los desfiles en honor a Hitler, se podía ver caminar al Dr. Heckner, pero él se negaba a gritar "Hey Hitler", se negaba a doblegarse ante Hitler. El dinero nazi terminó el más grande dirigible alemán, el Hindenburg. Eckner deseaba usar helio, un gas no inflamable, pero Norteamérica tenía el monopolio sobre él. Por causa de Hitler, nuestro gobierno se negó a darle helio a Alemania y estoy seguro que la orden vino de un lugar muy alto. El mismo presidente. Nada habría ocurrido si se hubiera llenado con helio. Cada vez que el Hindenburg llegaba de Alemania, había un grupo de reporteros y fotógrafos que venían de Nueva York para registrar el evento. Disfruté mucho del viaje. Fue una gran revelación. Comprendí finalmente que el transporte comercial sobre el Atlántico es importante. Tuvimos un buen vuelo en tiempo récord de unas 50 horas de pilar a pilar. Es la mitad del tiempo que necesitaría un vapor. Admito que realizamos el vuelo
bajo condiciones de tiempo muy favorables. Pero estoy seguro que bajo cualquier condición, aún en las más desfavorables, seremos capaces de hacer un vuelo de forma segura y regular. Gracias. Muchas gracias. En 1937, el futuro del Hindenburg parecía promisorio. Era la última palabra en lujo y Alemania era el único país operando un servicio de pasajeros sobre el Atlántico, hasta mayo de ese año. Se halla prácticamente detenido. Ya han lanzado las cuerdas desde la nariz y está siendo estabilizado por un grupo de hombres en tierra. Los motores traseros del dirigible lo mantienen. Lo suficiente como para... ¡Oh, Dios! ¡Ha estallado el dirigible! Toma eso, sigue rodando. ¡Ha chocado! ¡Es terrible! ¡Apártese, por favor, apártese! ¡Está en llamas, Dios! Ha estallado y está cayendo sobre las personas en tierra. Esto es terrible, amigos. Una de las mayores catástrofes del mundo. Las llamas, 100, 200 metros de altura, fue un terrible accidente, damas y caballeros. Hay humo y llamas por todas partes. Y ahora la estructura se destroza sobre el terreno. No lejos del pilar de amarre. ¡Oh, Dios! Esto de esa gente es... No puedo hablar más, damas y caballeros. Esto de esa gente atrapada entre las llamas. Ahora solo queda un amasijo de acero y llamas. Ya eran demasiadas muertes, culminando en los desastres del R-101 y el Hindenburg. Por muchos años, los dirigibles para transporte de pasajeros desaparecieron de los cielos. Hoy en día, los pequeños dirigibles llenos de helio son algo familiar en algunas ciudades. Los grandes dirigibles algún día podrán ser plataformas de observación sobre la superficie de la Tierra como parte de la estrategia de defensa de las naciones. En los años 30, el globo fue redescubierto como un medio de explorar la atmósfera. Auguste Piccard, un físico suizo, construyó una cabina presurizada. En 1931 ascendió a 16.000 metros en la estratosfera, estableciendo un nuevo récord. Como Coxwell y Glacier 70 años antes, fue toda una aventura. Permaneció allí toda una noche antes de descender sobre un glaciar en los Alpes. Rompió su propio récord al año siguiente y regresó con información acerca de la naturaleza de los rayos cósmicos y se convirtió en una celebridad internacional. El ascenso a grandes alturas en cabinas presurizadas se convirtió en una tarea internacional. Se estableció una competencia entre la Unión Soviética y los Estados Unidos por imponer récords cada vez mayores. En 1933, los aeronautas soviéticos establecieron un nuevo récord mundial de 18.000 metros de altura. Norteamérica respondió 2 meses más tarde con 18.500 metros. En el siguiente vuelo soviético, los 3 aeronautas murieron cuando la cabina se desprendió y cayó a tierra. El mayor momento en la rivalidad llegó en 1935 cuando 2 aeronautas militares, el capitán Orville Anderson y el capitán Albert Stevens, impusieron un nuevo récord de 22.000 metros. Este récord duraría hasta después de la Segunda Guerra Mundial.
En los años 50, la meta estaba a mayor altura. La finalidad era enviar un hombre al espacio. No sabíamos cómo seleccionar un hombre para enviarlo al espacio. Solo sabíamos que para hacerlo debería tener un traje presurizado. Nunca tuvimos una verdadera exposición por largo tiempo con un traje de este tipo. Además, teníamos muy poca experiencia en cuanto a la selección de la atmósfera que deseábamos respirar. Se hicieron muchas investigaciones en avión, como por ejemplo volar en una cabina sin gravedad. Pero había otras pruebas que solo podían hacerse a muy grandes alturas usando globos. Sabíamos que al volar al espacio el hombre tendría que salir de la cápsula. Sabíamos que flotaría en el espacio, caminaría en la luna. Nunca antes lo habíamos hecho, nunca habíamos estado fuera de una nave espacial o algo así, sin presión. Y claro, el otro objetivo era, una vez que se hiciera, buscar la forma de escapar. Cómo regresar a la Tierra en caso de una catástrofe a gran altura. Tendrían que hacer una prueba crucial. Yo sabía que si algo salía mal con el traje, estaba muerto. Con el peso de su traje, un paracaídas, una cámara en su espalda y el aparato de respirar, Joe Kittinger subió a la cápsula abierta del globo que lo llevaría a más de 30.000 metros, para luego saltar desde ella. La razón por la que estábamos allí era porque se trataba de un globo. No habían aviones que pudieran llevarnos a esa altura para hacer la prueba. Sin un globo no habríamos podido hacerlo. El globo se elevaría casi hasta bordear con el espacio, expandiéndose mientras la atmósfera se hiciera cada vez menos densa. Yo debía esperar unos 11 minutos mientras el globo se movía hasta el punto en que debía saltar. Tenía unos 45 pasos que debía cumplir para separarme de la cápsula. Desconectar el aparato del equipo de oxigenación en la cápsula, de modo de cortar el cordón umbilical antes de saltar. Y ese fue el momento de la verdad. Para eso estaba allí. Me sentí realmente alegre cuando llegó el momento de saltar. Comencé a caer y lo hacía muy rápidamente. Seguía acelerando y acelerando hasta que sobrepasé la velocidad del sonido y sin avión, cerca de los 28.000 metros de altura, pero caí en atmósfera terrestre, que se hacía más densa y se fue reduciendo y reduciendo la velocidad. Cuando se abrió el paracaídas, el impacto fue más bien de alivio para mí porque el experimento había terminado en cuanto a mí concernía. Joe Kittinger saltó de unos 31.000 metros, casi 20 millas de altura. Un récord para un salto en paracaídas que quedaría establecido por mucho tiempo. La contribución hecha por la Fuerza Aérea y los aeronautas científicos de la Marina al programa espacial de los Estados Unidos culminó en 1961, cuando el récord de altitud fue establecido a 40.000 metros al probarse los trajes de los astronautas del proyecto Mercurio. El récord aún permanece. El globo sigue atrayendo a aquellos cuyo único propósito es la búsqueda de la aventura. En 1987, Richard Branson construyó un globo de aire caliente para volar sobre el Atlántico. Pensamos hacer un gran vuelo. El sueño de cruzar el Atlántico en globo es casi tan antiguo como el globo mismo. Pero no fue hasta 1987 cuando ese sueño fue hecho realidad por 3 norteamericanos usando un globo lleno de helio. Los vientos son los mismos, pero la tecnología ha cambiado. Branson usó telas modernas, quemadores a gas y radio. Aún tenemos por delante la parte más difícil. Aterrizar con esta bestia. Pero deben sentir cierto alivio al encontrarse ya sobre el océano. De eso no hay la menor duda. Descendieron brevemente en el norte de Irlanda, perdiendo la mayor parte del gas que les quedaba, pero se empeñaron en seguir adelante y hacer su descenso final en tierra firme, en Gran Bretaña. Pero no lo lograrían. El Virgin Atlantic descendió suavemente en el mar entre Irlanda y Escocia. Branson y su piloto, Per Lindstrand, tuvieron que ser rescatados con métodos muy modernos.
Bien, vamos a sacar a estos dos de aquí. La tecnología moderna ha hecho del globo de aire caliente un deporte bastante seguro. Hoy en día, miles de personas pueden disfrutar de la serenidad, la aventura y el misterio de la forma más antigua de vuelo dirigido. Después de 200 años, los globos aún tienen el poder para reunir una gran multitud y absorber su atención. Los publicistas reconocen esta vieja cualidad de los globos. Ellos han promovido una gran variedad de formas y tamaños que habrían causado estupor en los días de los hermanos Montgolfier. Hoy en día, los aeronautas como Joe Kittinger reconocen sinceramente la deuda que tienen con aquellos precursores. Aquellos precursores del vuelo en globo corrían riesgos cada vez que volaban. No tenían conocimientos, no había antecedentes, no había nadie precediéndolos. La deuda que los aeronautas tienen con Rossier, con Charles, con Blanchard, es la misma deuda que los aviadores tienen con los hermanos Wright. Ellos colocaron las bases sobre las cuales vivimos, obtuvimos el conocimiento de los avances que ellos lograron.